al diputado Jaime Prieto Pérez, presidente del Congreso del Estado de Jalisco. Sean bienvenidas también las distintas personas de México e invitados especiales de esta ciudad de Los Ángeles. We welcome all of these special guests to this evening from the city of Los Angeles and México. El motivo que nos reúne es de suma relevancia para la Universidad de Guadalajara, porque por medio de su fundación emprenda uno de los proyectos de internacionalización más importantes de su historia, una sede en Los Ángeles, iniciativa que se ideó hace varios años y solo ahora se desconcreta. En esta sede, la Universidad de Guadalajara brindará servicios educativos y organizará actividades culturales de primer nivel en esta comunidad. La conferencia del día de hoy marca el inicio del diplomado Narrativa Latinoamericana del siglo XXI, escenarios locales, horizontes globales y voces del relevo. A desarrollarse en Los Ángeles, Universidad de California, en Los Ángeles del día 19 de febrero al 12 de marzo. Hoy, Los Ángeles y Guadalajara estrechan más aún sus relaciones. No solamente Los Ángeles es la región que mayor número de inmigrantes recibe provenientes del estado de Jalisco, sino que ambas regiones se han caracterizado por ser polos de desarrollo educativo, cultural y económico en sus respectivos países. En este día, y justamente a través de la academia y la cultura que Los Ángeles y Guadalajara se hermanan en un proyecto educativo ambicioso y de incalculable alcance. Para conocer más acerca de este proyecto y de sus alcances, les invito a ver el siguiente video, por favor. I would like to invite you to see the following video. El acceso al conocimiento y a la cultura es un derecho universal que se ha convertido en requisito indispensable para el desarrollo tanto de países como de personas. Consciente de los alcances de este derecho y avalada por su tradición educativa de más de 2 siglos, la Universidad de Guadalajara es una institución pública mexicana que se adapta a las oportunidades del presente y a los retos del futuro. Nuestra universidad ofrece estudios desde preparatoria hasta posgrado, realiza investigación científica y promueve difusión de la cultura. Su red universitaria cubre prácticamente todo el estado de Jalisco. Es considerada la segunda universidad pública más importante de México. Tiene el mayor número de programas educativos acreditados nacionalmente y se le reconoce una posición de liderazgo en el occidente del país. En el ámbito internacional, mantiene y fomenta relaciones con instituciones educativas en varios continentes. También desarrolla proyectos y programas estratégicos con fuerte influencia en la región, el Estado y el país. Como es bien sabido, la cultura y el arte tienen una función primordial en la transmisión del conocimiento, y por ello la Universidad de Guadalajara se distingue como la organizadora de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y el Premio FIL de Literatura, además por apoyar a grupos y artistas independientes en diversas disciplinas.
Por otro lado, uno de los retos del presente es el fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y su creciente demanda de servicios educativos. De los 28 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 3.600.000 radican en Los Ángeles, California, y de ellas, al menos 1.600.000 tienen sus raíces en el estado de Jalisco. Por ello, nuestra universidad ha decidido extender sus servicios para ponerlos al alcance de los connacionales que residen en la región de Los Ángeles, California, con el objetivo de mejorar su condición de vida en ese país. Con esta idea en mente, la Fundación Universidad de Guadalajara AC, órgano de vinculación y cooperación, así como entidad procuradora de fondos de la universidad, se ha propuesto el objetivo de promover la apertura de la sede de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, California, a partir de 2008. El proyecto se desarrollará en varias fases y etapas de trabajo. Durante 2008, se constituirá el capítulo de la Fundación Universidad de Guadalajara en Los Ángeles. Se establecerán alianzas y convenios con el gobierno, instituciones educativas, fundaciones y asociaciones, y se abrirá una oficina de operaciones para organizar y realizar las primeras actividades académicas y de difusión de la cultura. En la segunda etapa se darán conferencias, cursos certificados y diplomados de alto nivel. Entre 2008 y 2009 se acondicionará una sede cultural que tendrá una librería, una galería de arte y un auditorio de usos múltiples que también funcionará como sala de cine. Se ofrecerán cursos de inglés y español y se realizará el primer ciclo de cine en Los Ángeles, en colaboración con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. También se iniciará la extensión de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de conferencias de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, así como la producción de programas de televisión. En la cuarta etapa se ofertarán estudios de preparatoria, carreras técnicas y otras modalidades de educación a distancia. Y en la última etapa se acondicionará una sede académica y abriremos la oferta de programas académicos de nivel superior. Por la necesidad social que atenderá y por la demanda potencial de la comunidad de habla hispana, la sede Universidad de Guadalajara en Los Ángeles es un proyecto totalmente factible, pues permitirá a los migrantes hispanos tener acceso a educación de calidad en beneficio de ellos, sus familias y la comunidad en la que participan. Universidad de Guadalajara, innovación, calidad y excelencia a tu alcance. Ahora tengo el gran placer de presentarles a la figura más reconocida aquí dentro de esta comunidad, la ciudad de Los Ángeles, lo que viene siendo California, me imagino la China, donde quiera que sea conocido esta figura que representa a Los Ángeles, California. Un hombre con sus orígenes sencillos, de una familia que sola una madre crió una ilustre figura. Educado, un profesionista, abogado, y el hombre que ha logrado, porque yo lo sé, que yo voté por él la primera vez, pero no nos tocaba, pero después nos tocó. Está aquí para presentarles a ustedes el recibimiento tanto de Carlos Fuentes como de esta visión de parte de esta universidad. Les presento al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Pues muchas gracias por esa
introducción muy generosa. Buenas noches y bienvenidos a la Biblioteca Central de Los Ángeles. Es un gran honor para mí presentar a la persona perfecta para iniciar el diplomado Narrativa Latinoamericano en el siglo XXI, que hoy inicia la Universidad de Guadalajara a través de su nuevo programa de extensión en Los Ángeles. Pero antes, quiero felicitar a la Universidad de Guadalajara por hacer de nuestra ciudad sede de su programa de extensión. Con una población latina de casi 50%, su gran mayoría mexicanos, en el condado de Los Ángeles, hay más latinos, americanos de descendencia mexicana, que cualquier otra ciudad afuera del Distrito Federal. Es aquí donde hay 1.6 millones de jaliscienses. Nuestra ciudad es el lugar ideal para ofrecer programas de estudio accesibles y de excelente calidad. Dije a mi amigo Carlos Fuentes ahorita, es aquí donde voy a poder aprender el español por primera vez. El pocho que soy yo. Pero siempre trato. Los Ángeles es uno de los escenarios de esas nuevas voces de la narrativa, de la que nos hablará nuestro invitado de lujo, Carlos Fuentes, quien abrió nuevos horizontes en la literatura, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Compartirá con nosotros su visión literaria para nuestros tiempos. Es una visión formada durante una ilustre carrera en la que se ha destacado en la novela, ensayos, cuentos y teatro. Su primera novela, La región más transparente, cumple 50 años de publicación este año. Con 50 años de una obra incomparable, personal y universal a la vez, un mosaico que forma un solo México en busca de sí mismo. Y en noviembre, este escritor y observador de la condición humana incomparable celebrará 80 años de vida y desde ahora lo felicitamos. Por favor, darle la bienvenida que se merece el maestro Carlos Fuentes. Bueno, si el alcalde ha hablado en español, yo voy a empezar en inglés y seguir en español. Mayor Villaraigosa, Ambassador Sarucán, distinguished members of the Presidium, ladies and gentlemen. Thank you, Mayor Villaraigosa, for your presence and your eloquent words here today. You represent what we want to make manifest, the community between the culture of Latin America and the Latino culture of Los Angeles. You speak for a city that is a microcosm of languages, traditions, and civilizations. You are the alcalde of a city symbolic of a new world where we can only be what others are. Others are a culture of meetings, a culture of give and take. A city that recognizes itself in the great variety of the world's cultures and brings them all into focus right here on the Pacific Rim. Los Angeles is a forecast of both the trans-Pacific culture we foresee and the transatlantic culture we inherit. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor, for giving place and presence to this fraternal reality. My thanks as well to Ambassador Sarucán, who honors us with his presence here tonight.
Let me also recognize the great effort made by my old friend, Professor Julio Ortega, in organizing this extraordinary academic offer, the Diplomado in Latin American Narrative of the 21st Century, the dawning of a vast project due to the vigorous imagination of Raúl Padilla López, who has also accompanied Gabriel García Márquez and myself in creating the Julio Cortázar Chair at the University of Guadalajara in Mexico. Now, the University of Guadalajara will offer a great variety of studies beyond high school and college to the Latinos of the United States, of California, and especially of Los Angeles. The Angels of Los Angeles will spread their wings to more than 3 million people of Mexican origin. But since this is Guadalajara in Los Angeles, let me add that of those 3 million, 1.5 million are from the Mexican state of Jalisco. So as we say in Mexico, Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. So watch out. Señoras y señores, un notable moralista mexicano, Mario Moreno Cantinflas, le dijo en cierta ocasión a un señor con el que discutía: pero oiga, miren nomás, qué falta de ignorancia. Cantinflas era un maestro de la paradoja, pero su broma contenía una gran verdad. Existe una cultura no escrita que se manifiesta en la memoria, la transmisión oral y el cultivo de la tradición. En el habla de todos los días. Para conocerla, Cantinflas tiene razón, hace falta un poco de ignorancia. El filósofo español José Ortega y Gasset, a principios del siglo XX, llevó a cabo una encuesta entre campesinos andaluces que no sabían leer y escribir, llegando a una conclusión: ¿qué cultos son estos analfabetas? Lo mismo podría decirse hoy de muchos grupos indígenas y campesinos del mundo indo-afro iberoamericano. ¿Qué cultos son estos analfabetas? La ignorancia alabada por Cantinflas acaso sea sinónimo de sabiduría no escrita, tradicional, ancestral, ignorante para nosotros, pero sabia en tanto cultura dicha, no registrada, memoriosa, que somos nosotros quienes la ignoramos. Digo lo anterior para dejar sentado de arranque que la aproximación a la palabra no puede ser excluyente o restrictiva. La lengua es como un río, caudaloso a veces, apenas un arroyo otras, pero siempre dueño de un cauce, la oralidad. El ¿te acuerdas? Buenos días, te quiero mucho, ¿qué hay para cenar? Nos vemos mañana. Toda esta profusa corriente de la oralidad corre entre dos riberas. Una es la memoria, la otra es la imaginación. El que recuerda, imagina. El que imagina, recuerda. El puente entre las dos riberas se llama lengua oral o escrita. Quisiera darle la mayor amplitud posible a la literatura, porque con demasiada frecuencia la limitan y empobrecen las restricciones ideológicas, cuando no la persiguen y excluyen las tiranías políticas. Las literaturas del continente americano se inician y se perpetúan en la memoria épica, ancestral y mítica de los pueblos del origen. América, el hemisferio occidental, fue una vez un continente deshabitado, de origen asiático o polinesio. La población indígena del hemisferio dijo nuestra primera palabra. Rememoró la creación del mundo en el Popol Vuh y la destrucción del mundo en el Chilam Balam. En medio se escucharon hermosos cantos de amor y enseñanza y acentos bélicos de combate y sangre. Estas palabras se han prolongado en la literatura oral de los indios pueblos del norte a los mapuches del sur. Su ritmo, su recuerdo, acaso su melancolía, subyace en la literatura en castellano de América, iniciada con la letra de fuego de la conquista en Bernal Díaz del Castillo y con realismo mágico en las crónicas de los descubridores. En el Caribe, Fernández de Oviedo ve tortugas de concha tan grande que podían cubrir una casa y playas de perlas negras.
Sebastián de Covarrubias admira salamandras ardientes que corren como hielo. Diego de Rosales se topa con las sirenas del Caribe, aunque Colón dice que son feas porque tenían forma de hombre en la cara. En tanto que Fernández de Oviedo precisa que los tiburones del Nuevo Mundo tienen, lo cito, el miembro viril o generativo doblado. Fin de cita. Aunque añade con discreción, lo vuelvo a citar, yo no sé si en el uso de ellos los ejercita ambos juntos o cada uno por sí en diversos tiempos. Fin de cita. Sean cuales fuesen las cualidades viriles del tiburón, las Crónicas de Indias son la primera manifestación de lo que hoy, gracias a Gabriel García Márquez, se llama realismo mágico, novela del asombro, del recuerdo magnificado, de la previsión del fin. Establecidos los poderes coloniales, la imaginación fue desterrada. Había que suplantar a las culturas indígenas por más que éstas, transformadas, reapareciesen en el barroco americano, tanto como manifestación indoeuropea en la obra del arquitecto indígena de Potosí, Condori, como manifestación afroeuropea en la obra del arquitecto mulato de Ouro Preto en Brasil, Alejandrinho. La colonia española prohibió la redacción y circulación de novelas, alegando que leer ficciones era peligroso para una población recién convertida al cristianismo, lo cual en otro sentido constituye un elogio de la novela, considerándola no inocua, sino peligrosa. Como peligrosa podía ser la palabra poética, si consideramos el caso del escritor máximo de la era colonial, la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, elogiada, exaltada, rebajada y al cabo silenciada por la autoridad eclesiástica colonial. Es natural entonces que al estallar la independencia en el año 1810, la imaginación literaria despertara con una novela, El Periquillo Sarmiento, del mexicano Fernández de Lizardi, afirmativa de un nacionalismo lingüístico y una temática costumbrista que al cabo se perdió en los meandros del romanticismo, el realismo, el naturalismo. Más bien, el siglo XIX de Hispanoamérica sintió una necesidad impostergable, darle identidad a las nuevas naciones independientes. De ahí el carácter estelar de los estudios históricos. En México, José María Luis Mora dedica 3 tomos a México y sus revoluciones, detallando el estado actual del país. En Chile, establecer la historia de la nación es lo que mueve a grandes autores como José Victorino Lastarria. El venezolano Andrés Bello se dedica históricamente a establecer el vocabulario de la lengua castellana en América. Pero en Argentina, un gran autor que es también un gran estadista, Domingo Faustino Sarmiento, escribe la obra capital del siglo XIX latinoamericano, El Facundo, que es al mismo tiempo biografía del tirano Facundo Quiroga, descripción de la geografía argentina, evaluación de su economía, crítica de su política y opción generalizada, civilización o barbarie. Todo un programa político y cultural. Para Sarmiento, la civilización es la modernidad europea y norteamericana a la cual deberíamos aspirar. La barbarie es el pasado colonial español y también el mundo indígena y la negritud. Una idea restrictiva, pero muy ilustrativa del afán postcolonial de ser modernos. Hoy sabemos que no somos modernos sin las culturas indígena y afroamericana. El Facundo de Sarmiento rebasa el retrato del cruel tirano del título, un asesino opresor capaz de matar a un hombre a patadas e incendiar la casa de sus propios padres porque no le prestaban dinero. Prototipo de los dictadores de Carpentier, Roa Bastos, García Márquez y Vargas Llosa, Facundo le ofrece a América Latina una identidad negativa. Nos reconocemos en el fracaso. Queremos superarlo con el sentimentalismo de la Amalia, del uruguayo José Mármol, a la María, del colombiano Jorge Isaacs. En la poesía buscamos el bien, poesía lírica, amatoria, que rescata en medio de la anarquía y la dictadura un orden sentimental de virtudes. Divina poesía, escribe Andrés Bello, no Agustín Lara, divina poesía. Tú de la soledad habitadora. En efecto, el desafío de la vasta sociedad latinoamericana puede convertirse en un mandato político. Gobernar es poblar,
dictaminó el argentino Juan Bautista Alberdi. Pero también se convierte en mandato literario. Poblar es decir, dirán nuestros primeros novelistas. Las novelas del siglo XIX son apenas un suspiro en medio del vendaval histórico. Destacan el chileno Alberto Blesgana, el cubano Cirilo Villaverde, el mexicano Manuel Paino, con su excelente novela de aventuras y retrato social, Los bandidos de Río Frío, y la novela de Vicente Riva Palacio, de la cual lo mejor es el título: Monja, casada, virgen y mártir. En ese orden. El gran novelista de nuestro siglo XIX es el brasileño Machado de Assis, continuador entre nosotros de lo que he llamado la tradición de la Mancha: Cervantes, Sterne, Diderot y la novela que se sabe novela, que nos obliga a leerla, porque la novela Don Quijote, Tristram Shandy, Jack el Fatalista, Memorias Póstumas de Blas Cubas, se lee a sí misma, se sabe leída, como Don Quijote, cuando entra a la imprenta en Barcelona y descubre que la obra que allí se imprime es su propia novela, Don Quijote. El realismo romántico del siglo XIX latinoamericano degenera en un realismo naturalista, claro, plano y documental, que provocó una reacción del lenguaje. Nos preguntamos, ¿cuál es la potencia del lenguaje? ¿Le estamos dando todas sus oportunidades a la lengua o las estamos negando en nombre de un dogma realista o aún de un prurito de denuncia? Y algo más, ¿no es la imaginación real también? ¿Puede haber realidad sin imaginación? Víctor Hugo, dijo Jean Cocteau, era un loco que se creía Víctor Hugo. Yo no sé si el nicaragüense Rubén Darío era otro loco que se creía Rubén Darío. Lo que sé es que Darío, con todo y princesas tristes, cisnes y pavos reales, renovó poderosamente la lengua poética de ambas orillas del Atlántico. Con él se inicia una revolución del lenguaje que culminará con Pablo Neruda en Chile y César Vallejo en Perú. La gran liberación poética del lenguaje le da alas a una prosa imaginativa, renovadora y al cabo poética. Poética en el sentido de fundar la realidad mediante la palabra. Rulfo, Borges, Cortázar, Carpentier, Asturias, Onetti, Lezama Lima, Lezama encarnan lo que podríamos llamar el pre-boom hispanoamericano, media docena de autores. Seguiría el boom con una docena de escritores. Enseguida se ampliaría el radio al post-boom, el mini-boom, incluso el anti-boom, hasta contar con un buen centenar de excelentes novelistas en español de México al Río de la Plata. Un hecho notable es la floración de mujeres escritoras. Otro, el desplazamiento del campo a la ciudad. Otro más, la impresionante variedad de estilos, tendencias, argumentos, referencias y opiniones. No se puede hablar hoy de una sola escuela literaria, realismo socialista o realismo mágico, novela psicológica o novela política, arte purismo o compromiso. Las categorías del debate anterior han sido superadas por dos cosas que definen en verdad a la literatura: la imaginación y el lenguaje. El signo de la novela hispanoamericana es la variedad, una variedad tan numerosa como el tamaño de nuestras ciudades. Mi ciudad, México, brincó en mi propia vida de 1 millón a 20 millones de habitantes, y Santiago de Chile, y Lima, y Caracas, y Sao Paulo, trepando por los cerros, invadiendo los llanos, escondiéndose en las atarjeas. La urbanidad latinoamericana es el escenario virtual o patente de la novela actual. Abundante, variada, inclasificable. Para hablar de nueva narrativa hay que hablar de autores individuales, representativos, sí, de la multiplicidad temática y lingüística de nuestro continente en el alba de un nuevo siglo. Escojo y sacrifico. Sé que hay tantas novelas tan excelentes como las que voy a nombrar. Invoco el derecho a la preferencia. Viajando de sur a norte, describo un gran arco de la literatura argentina que va de Tomás Eloy Martínez a Matilde Sánchez.
escojo una novela representativa y reciente que es El muchacho de los senos de goma, de Silvia Iparaguirre, nacida en 1947. Iparaguirre ya había escrito un extraordinario relato, La Tierra del Fuego, en el que narra la historia de Jeremy Button, un indio de la Patagonia, que es llevado a Inglaterra a fin de civilizarlo, lengua, ropa, maneras. Cuando regresa a su tierra natal a fin de educarla, Button se despoja rápidamente de sus hábitos británicos y vuelve a ser lo que es y quiere ser, un patagón argentino. Ahora, en El muchacho de los senos de goma, Iparaguirre cuenta 3 historias a la vez separadas y entrelazadas. La de Mentasti, un profesor de filosofía en perpetua contradicción, la de la señora Vidot, capturada entre la nostalgia de la muerte y la pregunta, ¿quién se va a ocupar de los gatos cuando yo me muera? Y la del joven protagonista, Chris, desconcertado entre la fascinación hacia Renato, el filósofo Descartes que le revela a su profesor Mentasti, las confusiones sexuales de la viuda Vidot y la necesidad de ganarse la vida vendiendo objetos inútiles, los senos de goma del título. Buenos Aires es la protagonista abarcadora, madre y madrina y madrastra, cito, barrios de millonarios y conventillos de anarquistas, grandeza arquitectónica cimentada en vacas, acogedora y voraz, corrompida e inocente, demasiado joven para ser definitivamente mala, solo en la contradicción se encuentra su forma, fin de cita. Iparaguirre describe a Buenos Aires, describe en su perfil más radical a Lima, a Caracas, a la Ciudad de México. Convertir a Chile en país de novelistas es toda una proeza, pues en esa loca geografía que va en larga tira de los desiertos del trópico a la Antártida, habían privado los grandes poetas Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Por eso en Chile la novela desciende de la poesía y puede alcanzar, gracias a esta alianza, el nivel raro entre nosotros y raro en el mundo moderno de la tragedia, es decir, de la capacidad de ver al mundo como un combate de valores necesario, pero no fatal. Amamos las telenovelas porque nos permiten la indulgencia llorosa del melodrama. Y el melodrama es la comedia sin humor. Nos gustan las películas de vaqueros porque es fácil identificar al bueno que lleva sombrero blanco y al malo que lleva sombrero negro. Más difícil es entrar al terreno gris de la duda, como lo pone a prueba el chileno Carlos Franz, nacido en 1959, en su novela El desierto, donde la crueldad del militar pinochetista emboscado en el norte de Chile es trágicamente revelada como debilidad enmascarada por una mujer de izquierda que regresa del exilio para enfrentarse al hombre que amó, el propio militar asesino, exponiéndose y exponiéndole a encontrar un mínimo de humanidad en la contrición. El fracaso de la mujer condiciona, sin embargo, la experiencia de su hija, reintegrada a Chile, y a una nueva vida que condiciona también la presencia dinámica de todo un pueblo. Sin embargo, la advertencia subyacente de Carlos Franz es que no hay felicidad asegurada. Los extremos del mal se manifiestan en la parte demoníaca del ser humano, los del bien en la parte más luminosa de nuestro ser. Pero en el acto final lo que cuenta es la capacidad trágica para asumir el bien y el mal, transfigurándolos en el mínimo de equidad y de justicia que nos corresponde. Esta es la importancia del desierto de Franz. El Día de los Muertos, la novela del escritor chileno Carlos Franz, nacido en 1966, se divide en 2 partes. La primera ocurre en Chile, la víspera del golpe militar de 1973. Los protagonistas son Esteban, el narrador de la novela, y un grupo radical al cual Esteban se acerca porque desea a la joven Valentina, que es militante de este grupo radical, aunque también por el propio deseo del personaje de ser aceptado y querido. Su postura ante el grupo es ambivalente. Él teme a la violencia, le agrada el caos,
desea con voluptuosidad que el caos se manifieste, se intensifique, se desencadene. Se sabe un intruso, pero le gusta el amparo de este clan. Se cree progresista, pero desconectado de la pasión. Al mismo tiempo es de derecha, no por convencimiento, dice, sino por omisión. Sabe que le está velada la pureza de la convicción. El grupo, entre tanto, se nutre de sí mismo. Sus miembros temen separarse, temen perder lo que les une. Necesitan un entramado que los estructure y los resguarde. Entre ellos, la muchacha Valentina es dueña de un aura de desasosiego. Esteban la ve complicada, confusa y acaso desdichada. Sus relaciones con los hombres son fantasmales, proliferantes, meros escorzos. ¿Quién es él, Esteban, el narrador, ante Valentina? ¿Le basta tenerla ante él, estudiar su semblante sin decir palabra? ¿O es Valentina simple objeto de la codicia de Esteban, parte de un afán desmedido de poseer? Valentina mira a Esteban con rabia, lástima, desprecio e impaciencia. Esteban se harta, se ha vuelto sospechoso para todos los miembros del grupo, se echa a correr. Al día siguiente, el golpe militar derroca al gobierno legítimo de Salvador Allende. 30 años más tarde, el sitio es el exilio, más bien dicho, los exilios. Ahora los protagonistas son Gaspar, un chileno ambulante o ambulatorio, y Matilde, que es la hijastra de Esteban. Matilde, la hijastra de Esteban, es una joven mujer que se mueve entre estigmas. No tranza, no se adapta al interlocutor. Pedir un café le sale mal. Su entonación es equívoca, sus pausas inexactas, y es que quiere llevar todas las cosas a su propio territorio. Gaspar entrevé en ella un elemento de dignidad, de orgullo, de tesón, pero no sabe asociarlo con nada. Al cabo descubre que Matilde tenía una visión, si no más compleja o más profunda, sí más adelantada. Como en la relación anterior, la de Esteban y Valentina, esta, la de Gaspar y Matilde, queda en suspenso. Solo que esta, la de Gaspar y Matilde, conduce a aquella, la de Esteban y Valentina, mediante una espléndida vuelta de la tuerca del novelista Misana. Gaspar, al final de la novela, lee el diario escrito por Esteban el 4 de septiembre de 1973. Es decir, descubre la novela anterior a la que él mismo, Gaspar, protagoniza. Gaspar se convierte de actor en lector de la novela que ya conocemos, pero él, Gaspar, no. Es nuevamente la gran tradición de La Mancha, como en el Quijote, el protagonista se transforma en lector y gracias a ello conoce los destinos de los jóvenes actores de un solo día de la historia de Chile, el 4 de septiembre de 1973, víspera del golpe militar. El joven novelista peruano Santiago Roncaliolo, nacido en 1975, ha logrado con Abril Rojo hermanar la novela policial con la novela política. La novela de Roncaliolo es una caja de Pandora. El protagonista es el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar, al que le gusta que lo llamen así con todo y título, fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar. Hasta ahora nunca he hecho nada que no esté en los reglamentos. Es un funcionario muy serio. Desde ahora, gracias a esta novela, sabrá que la muerte es la única forma de la vida. No digo más porque esta novela contiene muchos secretos y revelar uno, nos dice el autor, es revelarlos todos. La cosecha de nuevos novelistas colombianos es muy llamativa porque el enorme éxito de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad ha sido asumido por la generación actual para abrir caminos inéditos. Es como si Gabo, con 100 años, hubiese agotado totalmente la tradición de lo real maravilloso, llevándolo a una cumbre como ese barco anclado en la montaña que no es posible escalar más. Imitar a García Márquez es imposible. Descubrir otros senderos es posible. Subir a otras montañas es necesario. Apenas esbozo la riqueza de la novelística colombiana actual si menciono a Laura Esquivel, William Ospina, Santiago Gamboa y Héctor Abad Faciolince.
Me limito a 2 novelas de un autor. La primera se llama Historia secreta de Costaguana y el autor es Juan Gabriel Vázquez, nacido en 1973. Vázquez parte de un artículo de fe. La historia es ficción, para contar la historia verídica de los acontecimientos que condujeron al desmembramiento de Colombia y la construcción del Canal de Panamá, pasándole esta historia en Londres al novelista Joseph Conrad, quien con los elementos que le entrega el colombiano José Altamirano escribe la novela de Conrad Nostromo, ubicada en la República de Costaguana, que en realidad es Colombia. La novela de Conrad, en la novela de Vázquez, nace de la narración que el narrador de Costaguana, Altamirano, le hace al futuro narrador de Nostromo, Conrad. Mas cuando Altamirano le reclama a Conrad la paternidad de los hechos narrados, le dice: usted, Joseph Conrad, es un ratero, usted me ha robado. Conrad, con suprema altanería, desprecia el origen histórico y proclama la soberanía del destino novelesco. El secreto y la belleza de la novela de Vázquez residen en la tensión entre 2 destinos y 2 escrituras, las de Conrad y Altamirano. ¿Es este Altamirano el autor de lo vivido o apenas el mensajero de lo narrado? ¿Cuáles son los límites entre ficción y realidad, verdad y mentira? ¿O tendrá siempre razón Dostoyevsky cuando dice que la novela es la verdad de la mentira? Tanto en Costaguana como en su anterior libro, Los Informantes, Vázquez nos coloca ante disyuntivas morales e históricas inevitables. En otra novela suya, Los Informantes, el autor nos conduce a un territorio muy poco frecuentado por la novela latinoamericana, los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica y el destino de las comunidades alemanas en nuestros países. Una premura sin matices condujo a nuestros gobiernos, a fin de quedar bien una vez más con Washington, a considerar enemigos a todos los alemanes, incluso a los que se oponían a Hitler. Dentro de este conflicto mayor se inscribe en los informantes el conflicto solo en apariencia menor entre familias destruidas, destinos desviados y padres contra hijos. Los Santoro, padre e hijo, se enfrentan más que nada debido a sus vidas insuficientes como respuesta a una historia que cree bastarse a sí misma. Lo que Vázquez nos ofrece con gran inteligencia narrativa es esa zona gris de la acción y de la conciencia humanas, esa zona gris donde nuestra capacidad de cometer errores, traicionar, ocultar, crea una cadena de infidencias que nos condena a un mundo de insuficiencias. Amigos y enemigos, esposas y amantes, padres e hijos se entrecruzan con encono, silencio, ceguera, mientras el novelista emplea la ironía y la elipsis para descubrir las estrategias de protección de los personajes y caminar con ellos a entender que la vida insuficiente puede ser, sin embargo, también, por desgracia o por felicidad, la vida que heredamos. Es el arte de la novela la manera de corregir lo mal dicho, lo desdichado de la vida, diciéndolo, si no bien, por lo menos de manera diferente. Las historias continuas o sucesivas del Panamá de Altamirano y la Costaguana de Conrad quizá contengan la clave. ¿Precedió Panamá a Costaguana, como le reclama Altamirano a Conrad, o precedió la novela de Conrad a la de Vázquez, permitiéndole al joven escritor colombiano reescribir en cierto modo la narración de Conrad como hecho literario que se precede y es precedido, se dice, y es desdichado? Siento que en Vázquez todos contribuyen a cavar la gran trinchera del Canal de Panamá solo para ser enterrados en ella, enterrados en la historia, cuya voz final es la de un enloquecido presidente colombiano que vaga por la selva exclamando: soberanía, colonialismo. La novedad narrativa en México la representan los escritores del llamado crack, Jorge Volpi, Ignacio Padilla y Pedro Ángel Palou, más Cristina Rivera Garza y Javier Velasco. 4 ases y una reina, más otro rey al que aún no leo, que se llama Eloy Ross. Ignacio Padilla, nacido en 1968,
da cuenta de las estrategias de supervivencia que nos obligan a cambiar de identidad en un mundo que exige pasaportes falsos para entrar al paraíso o ser expulsados al infierno en su novela Anfitrión. En Paraíso Clausurado, Pedro Ángel Palou, nacido en 1966, indaga en profundidad las incertidumbres de un espíritu lúcido conducido por su inteligencia misma a una destrucción que solo deja en pie lo mismo que la aniquila, la palabra, la literatura. Añado que Palou ha escrito dos extraordinarias vidas históricas de Emiliano Zapata y de José María Morelos, contándonos no solo lo que creíamos saber de los héroes, sino lo que podemos imaginar de los hombres. Nacido en 1968, Jorge Volpi, En busca de Klingsor, narra el dilema de Werner Heisenberg, el físico alemán encargado de darle la bomba atómica a tiempo a Hitler. Héroe o traidor, fiel o infiel a la ciencia, fiel o infiel a su patria. Avanzó lo más velozmente posible en la construcción del arma atómica o retrasó a propósito su trabajo para negarle la victoria al Führer. Ese es el dilema vital de Werner Heisenberg, 1901-1976, el físico alemán que en 1932 obtuvo el premio Nobel. En busca de Klingsor es ante todo una fábula moral de nuestro tiempo. La sólida base expositora científica más la apasionante intriga narrativa del libro proponen una pregunta esencial. ¿La ciencia ha dejado de ser inocente? ¿Basta tener genio científico para no ser culpable de nada? Todos los absolutos producen traidores, advierte Volpi, y el amor es el mayor de ellos. El amor físico del militar norteamericano Francis Bacon y sus mujeres, pero sobre todo el amor intelectual entre grandes hombres de ciencia, producen no solo traiciones, sino rivalidades pasionales que tiñen la pureza abstracta del trabajo científico. La búsqueda de Volpi posee un poderoso sustrato cultural. Nos coloca en medio del verdadero combate de civilizaciones, no el muy simplón ideado por Huntington, sino otro más profundo en el que la fe religiosa es sustituida por la fe científica, solo para descubrir que la ciencia merece menos confianza que la religión. Todos los grandes físicos tienen el perfil de criminales, dice un personaje de Volpi. Sí, porque la ciencia ha dejado de ser inocente. La ciencia puede no solo alterar el perfil del universo, sino destruir al universo mismo. Si Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou o Jorge Volpi hubiesen publicado sus novelas, digamos, en 1932, los tres habrían sido fusilados en el Zócalo de la Ciudad de México, como traidores a la patria, o llevados a la cima de la pirámide de Teotihuacán para arrancarles el corazón y entregárselo a las jaurías nacionalistas. Hoy Volpi, Padilla y Palou no necesitan justificarse ni ante la Virgen de Guadalupe ni ante la Malinche. Guadalupe y Malinche, las dos madres de México, la buena y la mala, la milagrosa y la milagrera, la que nos avienta el salvavidas de la fe cuando ya no creemos en nada, y la que nos advierte con irónica tristeza que no debemos confiar en nada. Volpi, Padilla, Palou, mirándose y mirándonos de lejos como para ganar perspectiva. Pero toda regla tiene una excepción, y aquí está Cristina Rivera Garza, nacida en 1964, y su espléndida novela Nadie me verá llorar. Una verdadera revelación y una novela que se diría superficialmente que pasa en México, ¿no es cierto? Pasa en un manicomio, pasa en un prostíbulo, y aunque pasa en una época determinada, los primeros 20 años del siglo XX, en realidad pasa en el tiempo literario en que coexisten lo contemporáneo y lo no contemporáneo. Esta es una novela desnuda, pero vestida de negro, de la cabeza hasta el huesito. Añado un quinto nombre, y no hay quinto malo, Javier Velasco, nacido en 1964, y su novela Diablo Guardián. Esta es la historia de una niña mala, que se roba el dinero que sus padres le robaron a las obras de caridad, y con la lana se lanza a Nueva York y a la vida erótica más desenfrenada. Diablo Guardián está narrado en primera persona por la niña traviesa,
y su vocabulario es el de un habla popular dimensionada por el tamiz clase mediero. La base del habla popular es el habla callejera, que es lo más mudable que existe. El habla popular de esa novela que mencioné, la primera novela mexicana, El Periquillo Sarmiento, requiere de un diccionario para ser entendida. Y en mi propia existencia hemos pasado del chicho y el gacho, al jambo y al jodal, pasando por el güey y la greña pompadour. Explico que la picaresca es esencial a la literatura. La épica exige un solo lenguaje, todos se entienden, Héctor y Aquiles, el troyano, el griego. La novela, en cambio, demanda pluralidad de lenguajes. Ana Karenina no entiende a su marido, ni Madame Bovary al suyo. Don Quijote habla el lenguaje de la épica caballeresca. Sancho Panza, el de la picaresca popular. Entre ambos crean la novela moderna, la tradición cervantina. Diversidad de habla, reprocesamiento de todos los niveles del lenguaje, lenguaje mestizo, nuestro lenguaje. Señor alcalde Villarraigosa, señor embajador Sarucán, señoras y señores, estamos en California y no puedo excluir de este discurso a los grandes escritores latinos de los Estados Unidos. La literatura chicana de Tomás Rivera, Rodolfo Anaya, Sandra Cisneros. La literatura cubano-americana, la de Óscar Hijuelos y Cristina García. La literatura puertorriqueña, Edwin Torres, Luis Rafael Sánchez. Juan Felipe Herrera, Graciela Limón, Denis Chávez, Ana Castillo. Es cierto, como dice el poeta lurista, que el zarape de mi personalidad comes in fantastic colors. Es cierto asimismo que escritas en inglés o en español, las obras de estos autores contribuyen a crear una comunidad del espíritu con todos nosotros, los escritores y los lectores de la América Latina. Es esta comunidad de las lenguas castellana e inglesa en California a la que hoy celebro y a la cual encomiendo el futuro de esta cátedra de la nueva narrativa latinoamericana. Seamos incluyentes, no excluyentes. Reconozcámonos al sur y al norte de la frontera en la comunidad de la imaginación y de la palabra. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Carlos Fuentes su conferencia de esta noche. Thank you in all appreciation, maestro, for your words and your illustrious presentation this evening. Damos gracias también la presencia de los miembros del Presidium e invitados especiales a esta conferencia y les invitamos a estar pendientes de la serie de actividades que organizará la Universidad de Guadalajara en esta bella ciudad de Los Ángeles. We wish to thank the presence of special guests, members of the Presidium, for the attendance for this conference, and we would like to remind you to keep in mind the series that is being organized by the University of Guadalajara that will take place here in Los Angeles. At the same time, I would like to also extend an invitation to all of you to share with us this evening in the outer foyer or into the patio a reception. As the Maestro Fuentes has also agreed to be a part of any signatures of any interest that you might have in his book. They will be on sale. Al mismo tiempo, el maestro que se ofrece
a invitarles a presenciar la recepción que vamos a tener y al mismo tiempo algún interés que ustedes tuvieran en su material. Muy buenas noches y gracias por este día.